Bueno, hablaremos entonces de Giuseppe Deza da Copertino, el monje volador. Giuseppe Deza nació en Copertino, Apulia, la provincia de Lecce, ¿no?, en el año 1603. Parece que ya desde niño dio muestra de una inclinación hacia la vida religiosa. Parece que a los 10 años Giuseppe pasaba días y noches enteras en oración y en la más completa inmovilidad. En la escuela, su actitud inmóvil y contemplativa le valió el apodo de Giuseppe Boca Aperta. Andaba siempre silencioso y admirando todo lo que lo rodeaba. Cuenta el biógrafo Pastrovicchi, que escribió el Compendio della Vita, Virtù e Miracoli del Beato da Copertino, que mientras contemplaba la naturaleza este hombre, este muchacho, en su rostro se formaban extraños gestos. Perpetua era su boca abierta y su lengua como desprendida. Giuseppe se entregó desde muy tierna edad al ayuno. A veces solamente comía verduras y hierbas. A veces pasaba varios días incluso sin tomar nada el tipo, ¿no? Cuando en 1620 entró en la escuela de los capuchinos, su estado anémico era tan profundo que no servía para nada. Se le caían las cosas de las manos y era tan incapaz de realizar los trabajos más sencillos que lo echaron. Tiempo más tarde consiguió entrar en la orden terciaria del convento de Grotella y el 30 de enero de 1627 recibió el hábito de novicio. Al año siguiente fue nombrado sacerdote. Giuseppe se flagelaba con un látigo provisto de clavos y llevaba en el pecho una cadena de la que colgaban algunos objetos de metal con aristas cortantes. Hablaba de su cuerpo en tercera persona y lo llamaba asno. En el convento de Grotella, Giuseppe fue rechazado violentamente. Una serie de prodigios, de los que hablaremos más adelante, se hicieron tan frecuentes e inoportunos que sus superiores le prohibieron la vida comunitaria y lo denunciaron al Santo Oficio, lo alcahuetearon a la Inquisición. El Santo Oficio lo internó en el monasterio de San Lorenzo, en Nápoles. En 3 ocasiones fue interrogado por un tribunal de la Inquisición. Los jueces no encontraron cargos contra él, pero decidieron mantenerlo en observación. Fue en ese momento cuando las virtudes de Giuseppe da Copertino se hicieron públicas. Un día en que se acababa de celebrar misa en la misma capilla del Santo Oficio, Giuseppe lanzó un grito, se elevó por los aires y fue a posarse entre las flores del altar. Allí permaneció un momento bajo la mirada estupefacta de los asistentes. Luego lanzó otro grito y se voló hasta el fondo de la iglesia, donde se dejó caer suavemente y de rodillas. La proeza violentó a la Inquisición y lo mandaron preso a Roma para que fuera examinado por el mismo Papa, Urbano VIII. Este Papa era más conocido por su espíritu culto, por su escepticismo y por sus poesías latinas, que por su afición a las extravagancias piadosas. Pero sucedió lo siguiente: cuando Giuseppe se arrodilló para besarle el pie, emocionado se elevó en el aire lanzando su grito habitual, permaneció cerca del techo de la sala hasta que el Papa Urbano le dijo que ya era bastante y que bajara al suelo como todo el mundo. A pesar de su escepticismo, Urbano VIII declaró que si Giuseppe moría antes que él mismo confirmaría la autenticidad del prodigio en el proceso de canonización. En abril de 1639, Giuseppe fue enviado a Asís. El padre superior de la Basílica de San Francisco recibió al monje prodigioso como si se tratara de un impostor y un intrigante. Allí Giuseppe sufrió todo tipo de vejaciones que se prolongaron durante 2 años. En esos tiempos no hubo prodigios. Giuseppe aceptó los castigos con respeto y humildad. Mitad contento, mitad defraudado, el superior de Asís envió una carta a Roma asegurando que da Copertino era un impostor. Fue entonces cuando Giuseppe entró en la basílica, que se encontraba llena de gente, se elevó bruscamente por encima de los asistentes y recorrió por los aires los 18 metros que lo separaban de una imagen de la Virgen pintada en lo alto. La besó piadosamente y bajó despacito. A partir de entonces los vuelos de Giuseppe fueron innumerables.
El siguiente aparece en el Acta Santorum del Vaticano, allí donde se anotan los prodigios de los santos. Parece que cierto día quiso sorprender a las monjas de Santa Clara mientras cantaban la antífona Veni Sponsa Christi. Giuseppe surgió de pronto volando desde un rincón en el que se hallaba rezando de rodillas, se precipitó sobre una de ellas, la tomó de la mano y empezó a hacerla girar por los aires. Luego, con varias de ellas, en varias ocasiones hizo lo mismo. Bueno, pronto comenzaron a llegar testigos de distintos lugares de Europa, mejor dicho, aspirantes a tales, aspirantes a testigos, ¿no? Todos querían conocer al monje volador. El embajador de España en Roma, Juan Alfonso Enríquez de Cabrera, duque de Medina y de Castilla, viajó hasta Asís junto con su esposa para ver a Giuseppe. Parece que lo encontraron solo en su habitación y quedaron impresionados por la austeridad del monje. Giuseppe voló una vez más. El duque, la duquesa y varias personas del séquito se desvanecieron. Debieron hacerle respirar una sustancia llamada sufumillo. Debía ser algún perfume fuerte o algo así. Otro grupo de testigos fue el formado por Juan Federico de Brunswick, duque de Sajonia, que era luterano, George Sittig y el filósofo y matemático Leibniz, protegido del duque de Sajonia, ¿no? En febrero de 1651, aquel grupete, que estaba de viaje por Italia, pasó por Asís, e intrigados por los rumores de los milagros del fraile volador, se las ingeniaron para verlo a Giuseppe sin que éste lo supiera, ¿no? Se metieron en secreto por una escalera privada, fueron hasta la puerta de la capilla donde el monje solía orar. En un momento dado, los tres hombres lo vieron elevarse en el aire y volar hacia atrás una distancia de 5 pasos y quedarse en éxtasis de cara al altar. Juan Federico de Brunswick quedó tan impresionado que decidió convertirse al catolicismo, lo cual sin duda no formaba parte del programa de su viaje. Hay que decir, sin embargo, que la posibilidad de volar nunca terminó de ser bien vista dentro de la Iglesia. Desde que Giuseppe da Copertino llegó a Asís hasta su muerte, el 18 de septiembre de 1663, el monje fue excluido del coro, de las procesiones y también del refectorio, ¿no?, por los trastornos que ocasionaban sus continuas elevaciones. Parece ser que estos vuelos se producían principalmente bajo el efecto de la admiración, cuando un objeto cualquiera, ya fuese flor, un canto, un cuadro, un paisaje, una estatua, conmovía el alma de Giuseppino. Un día echó a volar al admirar la geométrica hermosura de un erizo de mar. Pero parece que sus ropas permanecían sujetas a las leyes habituales de gravedad y a veces perdía las sandalias que se le caían desde lo alto. El Papa Urbano VIII, deseoso, decía él, de testimoniar que el monje de Copertino había realizado ante sus ojos una hazaña contraria a las leyes de la naturaleza, fue el mismo Papa que firmó la condena de Galileo. Según algunos, Urbano demostró mayor sensatez al reconocer un milagro que acaso violara unas leyes que ni él ni nadie de su época conocían. Y digo, más sensatez que al apoyar con su autoridad una querella de ignorantes, como era la seguida contra Galileo. 100 años más tarde, el Papa Benedicto XIV canonizó al monje volador y se destacó que testigos oculares de indiscutible honestidad habían dado testimonios de los prolongados vuelos de este muchacho. También bajo la orden del mismo Papa se publicó esta biografía de Pastrovicki, de la que hemos hablado, ¿no? La levitación es mencionada desde la antigüedad y considerada signo de posesión divina. Ahí está el filósofo neoplatónico Jámblico, que parece que fue visto volar por algunos de sus discípulos mientras meditaba. Teodoreto y Gregorio Nacianceno relatan que con motivo de su iniciación en los misterios de Diana en Éfeso, el emperador Juliano fue elevado del suelo con su maestro, el asceta Máximo.
muchos testimonios demuestran que en Occidente la levitación se asociaba con la santidad mucho antes del cristianismo. Se la tenía por un prodigio que sobrevenía en los momentos de piedad intensa, igual que la iluminación del cuerpo. Filóstrato habló de brahmanes que se elevaban 2 brasas en el aire durante la oración. Lo mismo se dijo de los taoístas, budistas. Cierta vez un comerciante puso a la orilla del río un palo muy alto sobre el cual colocó un bol, un cacharro muy artístico, y prometió regalárselo a aquel que fuera capaz de bajarlo de lo alto del palo. Entonces, un monje budista voló tranquilamente hasta lo alto y se hizo con el cacharro. Entonces lo echaron de la congregación por gastar pólvora en chimangua. Por hacer milagros de tan poca monta. Vaya a saber cómo habrá sido la cosa, ¿no? Vaya a saber cómo habrá sido la cosa. Estaba Leibniz ahí, ¿no? Estaba Leibniz. Pero bueno, hay otras historias de voladores que algún día podríamos recordar. ¿A quién dedicar esta charla? A los que tienen como propuesta de trabajo la posibilidad de un milagro, tal como decíamos hace poco. Y a quienes examinan los milagros con el máximo rigor escéptico. Hay que esperar milagros, hemos dicho alguna vez, instalados en la plazoleta del escepticismo. Quien más espera milagros es quien más desconfía de ellos, me parece a mí. O quien más debe desconfiar de ellos. Y sucede como en el amor. Quien más deseoso está de una prueba de amor es más riguroso al examinarla. Así que dedicaremos esto a quienes están esperando milagros, a quienes están esperando pruebas de amor que son también milagrosas, y a quienes, para distraer la espera, vuelan. ¿Con qué vamos a ilustrar el relato de estos milagritos de Giuseppe da Copertino? Pues con otro milagrito, que es este estilo llamado La Mariposa, que también vuela naturalmente, y que canta don Carlos Gardel. Atención, por favor, a esto.